Muy buenas a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Augusto Delicio. Hoy estoy acá para traerles un video con el que abrimos una nueva serie que se llama Lógica en los videojuegos. Vamos a analizar cómo funcionan ciertos componentes de los videojuegos para comprender su comportamiento y ver las cosas desde el punto de vista de los desarrolladores. En este primer capítulo vamos a ver cómo se mueven los jugadores en un videojuego, es decir, la lógica con la que ejecutan determinados movimientos. Para hacer esto de forma más clara, vamos a dividir el video en tres factores a considerar. Estos factores serían: 1. ¿Cuáles son las acciones que se pueden realizar? En este caso, una acción sería un movimiento. 2. ¿En qué momento va a ocurrir cada acción? Y 3. Establecer restricciones o validaciones para esas acciones. Restricciones sería con respecto al jugador virtual, digamos, dentro del juego, donde debe cumplir con ciertas restricciones de ese personaje. En cambio, validaciones sería desde el punto de vista de un desarrollador del juego, que debe cumplir el código con ciertas validaciones. Y bueno, ahora vamos a detallar esos tres factores a considerar. Primero, ¿cuáles son las acciones que se pueden realizar? Bueno, vamos a hacer que nuestro jugador o personaje se mueva dentro de un nivel y que realice una animación correspondiente a la dirección del movimiento, que se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso consideramos un juego en dos dimensiones de tipo de plataformas, es decir, con una vista lateral, que el personaje se mueve izquierda o derecha nada más, solamente para simplificar el ejemplo, pero la lógica del movimiento de un personaje es la misma tanto para un juego de 3 dimensiones como de 2 dimensiones, sea cual sea el estilo de juego, si es RPG o no. Bueno, seguimos con el punto número 2. ¿En qué momento va a ocurrir cada acción? Y es muy obvio que cuando presionemos la tecla izquierda, el personaje se va a mover hacia la izquierda y va a reproducir la animación moviéndose hacia la izquierda. Cuando presionemos la tecla derecha, se va a mover hacia la derecha y va a reproducir la animación moviéndose hacia la derecha. Es algo que podemos recordar de cualquier juego en el que hayamos jugado con el protagonista del juego, pero hasta acá digamos que sería todo muy simple y nos preguntamos nosotros, ¿esto es suficiente como para desarrollar el movimiento de un personaje? ¿Es toda la lógica que tiene el movimiento? Y la verdad que no, con esto no podríamos hacer ningún juego. Tenemos que tener en cuenta ciertas restricciones o validaciones. ¿Cuáles podrían ser estas restricciones? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si estamos jugando un juego en el que tenemos una pared enfrente y nosotros queremos caminar en esa dirección, se supone que por más que estemos presionando la tecla para movernos en esa dirección, el juego nos tiene que prohibir o restringir que nos movamos atravesando la pared. Es evidente, es obvio. Entonces ahí ya tendríamos una restricción. Colisionamos con una pared, el personaje va a estar quieto y no va a reproducir una animación, o por lo menos no una de caminar, no va a caminar mientras está en la pared, como pasaba en muchos juegos viejos. Seguramente más de uno se va a acordar que vos caminabas sobre una pared, el personaje estaba quieto pero reproducía la animación de movimiento. Bueno, eso no es lo ideal, la verdad. Entonces ahí ya tenemos una restricción. Otra podría ser, por ejemplo, cuando presionamos dos teclas al mismo tiempo. Si presionamos la tecla izquierda y la tecla derecha al mismo tiempo, es decir, presionamos teclas en direcciones opuestas, se supone que nuestro personaje no se debería mover, no tiene por qué moverse. El personaje va a estar quieto y no va a reproducir ninguna animación de movimiento tampoco. Otra restricción elemental sería que al no presionar ninguna tecla, el personaje siga estando quieto y no reproduzca una animación de movimiento. Probablemente sí reproduzca una animación de espera, como tienen un montón de juegos, o animación idle se llama, pero no una de movimiento. Ahora bien, ya sabiendo cuál es la lógica con la que se realiza un movimiento en un videojuego, podemos pasar a programar nosotros mismos un movimiento en nuestro juego. Yo hice un ejemplo en Game Maker Studio que lo programé de la forma más lógica posible y a su vez es muy redundante, pero justamente mi intención fue esa, hacerlo de una forma bien lógica y simple para que todos lo puedan entender. Esto obviamente es independiente del programa que se utilice, porque yo lo hice en Game Maker Studio y sin embargo una persona
conociendo esta lógica puede aplicarlo al programa que use, por ejemplo Unity o el que sea, siempre y cuando conozca el lenguaje de programación que ese programa usa. Pero la lógica obviamente es la misma. Entonces, yendo al ejemplo de GameMaker Studio que hice, voy a pasar a comentar rápidamente qué fue lo que hice. Y en principio establecemos la velocidad de movimiento del jugador y la dirección inicial, en este caso hacia la derecha puse, que es igual a 1 hacia la derecha y menos 1 hacia la izquierda. Esto iría en el evento create, es decir, al momento que el personaje se crea se establece una velocidad inicial y una dirección. Después, constantemente, es decir, en cada paso o step se va a validar lo siguiente: la tecla que estemos presionando, que puede ser izquierda o derecha, también pueden ser las dos al mismo tiempo o ninguna de las dos. Según el caso, se va a establecer una velocidad del jugador y la dirección. También tenemos que tener en cuenta que aunque presionemos una tecla, si estamos enfrente a una pared, el jugador va a dejar de moverse en esa dirección, es inevitable. Esa es una de las restricciones. Y bueno, teniendo en cuenta estas condiciones, vamos a reproducir las animaciones correspondientes. Bueno, esto sería todo lo del ejemplo. En la descripción del video lo voy a dejar, el ejecutable, para que puedan descargar y editarlo. Ya les dije, está programado de la forma más clara y lógica posible, pero también le dejé programado un segundo jugador que funciona de la misma manera, pero está codificado de forma más prolija y sin redundancias. Obviamente más difícil de entender, pero para los que sepan un poco más sobre el tema, les recomiendo que lo vean y estudien ese otro ejemplo que puse, objeto personaje 2 se llama, que está programado de forma mejor y cumple con más restricciones que el otro personaje más simple que hice. Y bueno, hasta acá ya el video de hoy. Si te gustó, ponle un me gusta. Si te interesa el desarrollo de videojuegos, suscríbete al canal, se viene un montón de contenido de este tipo. Y bueno, muchas gracias por ver el video. Cualquier duda o recomendación para esta nueva serie pueden dejarlo en los comentarios, los voy a tener muy en cuenta. Así que nos vemos la próxima, un saludo.